José Alberto Hurtado, académico UTEM, licenciado en Historia de la Universidad de Chile y magíster en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Se desempeña como docente de pregrado en la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, UTEM. Ha trabajado en proyectos de investigación referidos al patrimonio nacional moderno, zonas típicas, participan en redes de co-creación e investigación, acción, como es el de colaboratorio territorial y de activismo patrimonial, como es territorios. Cedo la palabra a profesor. Muchas gracias. Primero que nada, ¿por qué comparar estos dos conjuntos? Porque ambos comparten un ADN común, construidos por las cajas de previsión a través de las corporaciones de la vivienda. En el caso de la Villa Olímpica, por la Corporación de la Vivienda, Corvi, y en el caso de la remodelación San Borja, construida por la Corporación de Mejoramiento Urbano. Y esto, no menor, ser considerado actualmente parte del patrimonio habitacional moderno. Y es, digamos, una derivación de lo que estaba hablando Marco, digamos, que en cierta manera yo lo localizo, digamos, a través de comparar estos dos casos. La Villa Olímpica, un caso de estudio proyecto Fondesit, que estaba hablando el colega Valencia, que fue el investigador responsable. Doy el título del proyecto, es Estudio Comparativo de Estrategias Comunitarias de Puesta en Valor de Conjuntos Habitacionales Modernos en Santiago, las declaratorias de zona típica como respuesta a la amenaza inmobiliaria privada, análisis de casos en el Gran Santiago. Remodelación San Borja, poco estudiado de las ciencias sociales. Puede sonar muy arrogante y fanfarrón de mi parte, pero hasta donde yo llegué en la tesis no encontré mucha información. No así la Villa Olímpica, era mucho más generosa las monografías, los estudios de caso. Y no menor, se ha hablado toda la mañana de la afectividad de las emociones, yo me crié en estos barrios. Permítame un minuto de emoción, como decía el personaje, andaba aquí en bicicleta arriba de la placa comercial de la Plaza del Pedregal, jugaba la pelota aquí frente a la Torre 10, hoy día privatizada por el holding médico de una universidad que no quiero nombrar. Ahora voy a tener que nombrar. Y porque a pesar de su origen común, pretendemos visibilizar la diferencia y semejanza en su estrategia de patrimonialización. ¿Cuáles son los criterios de comparación? En primer lugar, tenemos la área de localización de los proyectos, la infraestructura y el equipamiento. En segundo lugar, tenemos el proyecto político. En tercer lugar, tenemos un modelo de gestión y finalmente la interpretación de semejanzas y diferencias. Esto lo voy a ir, digamos, narrando brevemente, digamos, la historia de ambos conjuntos a través de lo que se llama un análisis sociohistórico. Pero me he dado cuenta que hay muchos amigos iberoamericanos esta mañana, digamos, para que los que no ubiquen, la Villa Olímpica está ubicada en el sector surponiente de la comuna de Ñuñoa, colindando con la comuna de Santiago. Y ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuáles, digamos, los antecedentes de la Villa Olímpica? Que fue un proyecto construido, como les decía, por la Corporación de la Vivienda a principios de los años, fines de los años 50, comienzos de los años 60, en la antigua chacra, sector de las chacras Suárez Mujica, también colindando con tomas de terreno, que no es menor. Yo lo voy a explicar. A tomas de terreno hubieron asignatarios de la Villa Olímpica que se le asignó, valga la redundancia, a habitantes de estos sectores colindantes de ex tomas de terreno. En este análisis sociohistórico, esta relación pasado-presente, lo que puedo relevar, obviamente la Villa Olímpica se llama así por lo que fue la construcción lo que iba a ser el Estadio Nacional. El nombre original es Exequiel González Cortés, pero digamos el saber popular lo popularizó, valga la redundancia, por Villa Olímpica. ¿Cuáles, digamos, los principales, según podríamos imaginariamente hacer una línea de tiempo imaginaria? Los principales hitos de la Villa Olímpica dicen en relación con la construcción propiamente tal, también hay una fuerte tendencia, digamos, a la principal organización funcional de la Villa Olímpica, no menor, fueron los clubes deportivos, incluso en dictadura. Obviamente la contigüedad al Estado Nacional, digamos, de cierta manera, como se dice en criminología, una contaminación criminógena, sino deportivológica, en torno, digamos, a lo que es estar en torno al Estado Nacional, positivamente, porque fueron de las pocas organizaciones que después resistieron del golpe de Estado en la Villa Olímpica propiamente tal.
Este es, digamos, la Vía Olímpica en su extensión. Este es un plano de la declaratoria, que fue declarado, si no me equivoco, el año 2016. Está digamos, Grecia por el oriente, Viborg por el sur, lo encalada por el poniente y Maratón por el oriente. ¿Ah? Hay una placa comercial, digamos, que se asemeja también a la placa comercial que hay aquí en San Borja, supermercado, colegio, ¿ah? Y la tipología son torres, hay una torre, hay block y hay casas pareadas, básicamente. Eso. La época del golpe de Estado en la Vía Olímpica fue bastante complicada. ¿En qué sentido? Hubo persecución, allanamiento, muertes violentas de miembros de organizaciones, digamos, de grupos paramilitares de izquierda. Y un dato no menor, cuando hago las comparaciones entre ambos conjuntos, es el tema de la resiliencia frente a los terremotos. Sentido, un concepto que no alcancé a trabajar en la tesis, me habría gustado, que es la resiliencia en torno a los terremotos. La Vía Olímpica, tanto el terremoto del 85 y del 2010, detonaron a procesos, digamos, sobre todo el 2010, de organización, que, digamos, se consagró con lo que fue la declaración de zona típica. ¿Cuáles son los problemas actuales que tiene la Vía Olímpica? Aquí hay fotos que son del proyecto también, pero hay una foto muy linda que es de la avenida Grecia, que debe ser del principio de los años 60. ¿Ah? Ahí ven ustedes, digamos, la avenida Grecia, y tenemos actualmente los problemas que hoy día se ven en la villa. ¿Cuáles son esos problemas? Y que no son privativos solamente de la Vía Olímpica. No son privativos, que es un gran tema que es ya legal, que tiene que ver con la apropiación privada de espacio público, que fue del traspaso de las antiguas cajas de previsión a fines de los años 70 a lo que fueron posteriormente los serbios. Y que en el caso de San Borja le sirvió, lo voy a decir, a la Universidad Católica para ir apropiándose progresivamente de todos estos espacios intersticiales que hay, digamos, más o menos desde el centro médico hasta la placa. Hasta lo que hoy día es la Plaza del Pedregal. ¿Ah? De cierta manera hubo un tope, que hay un dirigente aquí que me puede apoyar o refutar, Cristian Nilo ahí, que me ha ayudado, digamos, con el trabajo que se ha hecho, y que podamos sacar adelante el proyecto fundar de investigación, para poner en valor posteriormente. Entonces tenemos apropiación privada de espacio público, la automovilización. El proyecto de la Villa Olímpica no contemplaba la automovilización de la sociedad. Se decía auto, se veía algo como lejano, era un bien bastante, digamos, porque los principales grupos sociales que estaban orientados a la oferta de la Villa Olímpica eran fundamentalmente dos: eran los empleados, las cajas de empleados, tanto públicas como particulares, y los obreros sindicalizados, digamos, o podríamos decir de una capa mayor de lo que fue la clase obrera industrial chilena clásica, por así decirlo. Y a propósito de lo que decía el colega Valencia, el tema de los bienes comunes, no voy a alcanzar a desarrollar más la idea. Es claro cómo en la Villa Olímpica se ha dado esta apropiación, sin llamarlo bienes comunes, de los propios vecinos para organizar en torno a la mantención de estos espacios comunes que, de cierta manera, quedaron después huérfanos de lo que fue este traspaso de las antiguas cajas que constituían una administración central, con jardineros, con fogoneros cuando se quemaba la basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese sería el caso de la Villa Olímpica. Tenemos el análisis de la remodelación San Borja. En cuanto a la historia de la remodelación San Borja, para los amigos iberoamericanos, estamos en la remodelación San Borja. Fue parte del proyecto también de la remodelación San Borja. Hay que decir un dato no menor, y aquí el profesor Alfonso Raposo lamentablemente se tuvo que retirar. Me ayudó mucho. Fue en su esencia, en su origen, un proyecto inconcluso. Hay que entender a la remodelación San Borja como un proyecto que pudo ser y no fue, dada la extensión, la magnitud, digamos, en una época en que, digamos, los recursos estatales asignados a la Cormu, la ley que creó la Cormu le daba amplias libertades, digamos, para expropiar, enajenar, comprar terreno para levantar estos grandes proyectos habitacionales. Y es parte también de un contexto histórico, la idea de modernidad utópica, modernidad desatada, como decía el profesor Raposo. Ojo, aquí había una preexistencia, habían habitantes, se los sacó. Uno podría decir, claro, con el concepto patrimonialista que hoy día tenemos, en esa época no se aplicó, se arrasó nomás.
Entonces, el espacio que, en cierta manera, queremos relevar, digamos, aquí con el colega Cristian Nilo, con Marco, digamos, y otros colegas, es la posibilidad de patrimonializar un sector que es la Plaza del Pedregal, que muchos de ustedes la conocen, la recurren a diario, que es la calle Marcoleta, Portugal, Carabineros de Chile y Jaime Seguirre, al frente al Parque San Borja, o sea, al frente. Es un territorio en disputa. ¿Por qué es un territorio en disputa? Si bien es cierto, la Universidad Católica se encontró con una férrea resistencia como dirigentes como Cristian Nilo y otros, más la ayuda que recibieron, digamos, de estudiantes de esta facultad, en cierta manera para revitalizar, repotenciar o activarlo en ciertas ocasiones, por ejemplo el Día del Patrimonio, hacer tocadas arriba en la, ¿cómo se llama?, en la placa comercial, digamos, que no ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado para bien, hacer esta activación. ¿Por qué hablo que es un territorio en disputa? Porque también hay intereses del Ministerio de la Vivienda, de la Alcaldía y también de los propios usuarios. Hay personas que viven en situación de calle ahí, en las noches. Están los jóvenes que practican K-pop los días sábados, entonces hay muchos usuarios con distintos programas, por así decirlo, como dicen los arquitectos, como dicen ustedes. Ya me iba apropiando ya del lenguaje, no es fácil, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Esta imagen también preciosa, esta modernidad utópica que hablaba el profesor Raposo, es un fotomontaje de lo que podría haber sido y no fue, la prolongación hacia el norte de la remodelación San Borja, con todo lo que hoy día es el GAM, el UNTAS 3, como fue en su momento, proyecto con, como le dicen ustedes, estos proyectos de escalonado, del edificio de aterrazado, un guiño a las civilizaciones prehispánicas, y los problemas actuales, que muchos de ustedes lo ven a diario, que son también los cierres perimetrales. Los cierres perimetrales, en cierta manera, que son, digamos, se abren para ciertas oportunidades. Ciertas oportunidades se abren y no sé, aquí, bueno, no sé quién tiene, digamos, las llaves de esas pasarelas para pasar en distintas ocasiones, hacer, eso lo desconozco, ahí me puede ayudar Cristian. Ahora bien, ¿por qué el capital social? Que es un concepto sociológico clásico. ¿Cómo hay de tiempo? Yo voy a sumar. Tiempo adicional. Sí. ¿Por qué el concepto social, el capital social? Porque permite desagregar los elementos y dinámicos de los procesos de patrimonialización de ambos conjuntos para responder a la pregunta de investigación, que era, ¿cuáles son los elementos y las dinámicas del capital social que han incidido en los resultados de gestión patrimonial diversos de los dos conjuntos habitacionales en estudio, éxito en Villa Olímpica y fracaso en la remodelación San Borja, yo diría en desarrollo? No está todo dicho ahí. Está la clásica definición de Pierre Bourdieu, no la voy a leer. Ya. A continuación, digamos, tenemos el despliegue, el desagregado de las definiciones, que me sirvió mucho la de John Thurston del año 2000, que empieza, digamos, no los voy a leer todos, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el caso de la Villa Olímpica dice la creación de confianza en los miembros de un grupo. En el caso de la Villa Olímpica es clave la confianza creada entre sus vecinos para entender su dinámica organizacional, que culminó con la declaración de zona típica. ¿Qué pasa en la remodelación San Borja? Casi nula o restringido a grupos con intereses específicos, que no necesariamente tienen que ver con el bienestar de la remodelación en su conjunto. Por ejemplo, el caso del interés de una universidad privada del sector. La cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red. El trabajo de organización al interior y exterior de la Villa Olímpica permitió canalizar y amplificar el conflicto suscitado en la villa después del 27F. Por ejemplo, la experiencia de la villa se amalgamó con otros territorios amagados por el terremoto en la organización del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa en 2010. Al contrario, en la remodelación San Borja, dicha cooperación coordinada solo se restringe a obras puntuales que no necesariamente concitan el consenso de los vecinos. Por ejemplo, el Museo Humano que se quiso hacer en algún momento acá cerca del parque. Entonces, digamos, aquí se ve, digamos, lo que es la dicotomía a través de la desagregación del capital social en Thurston,
También tenemos en el caso de Gabriel Salazar, capital social constante, capital social variable, donde, por ejemplo, en el capital social constante está, en el caso de la Villa Olímpica, estaba por la existencia casi ininterrumpida de organizaciones, distintas índoles. Nunca ha habido, digamos, se ha perdido la continuidad. Ni siquiera en los peores años de la dictadura estaba la Iglesia Católica, que rearticuló organizaciones al interior de la Villa Olímpica durante los años 70. En cambio, la Revolución San Borja, muy disgregada, muy intermitente a lo largo de los años. Y la definición del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en el año 2000 también, capital social formal y capital social informal. Entonces, a mí me sirvieron para hacer esta distinción en los procesos patrimonializadores. Hay un tema no menor, y que es con la imagen urbana de ambos conjuntos. La imagen urbana de la Villa Olímpica se ve como un todo, como un compacto. Cuesta mucho visualizar en el caso de la Revolución San Borja un término, una finitud, dada la extensión del proyecto, digamos. De cierta manera es una imagen urbana que un poco más se desdibuja un poco, no así el caso de la Villa Olímpica. Ya. Y finalmente, y hacerle un guiño a la propuesta de Lenta, es patrimonio, resistencia y amenazado. Entonces tenemos la resistencia de estos dos conjuntos y la amenaza interna. Hoy día, lo de la Villa Olímpica, el mall vivo que se está construyendo en la antigua dependencia de lo que era Copesa, que era del grupo Sayé, que se está construyendo. Y en la remodelación San Borja, ya lo dije, la provisión de espacios institucionales por parte del holding médico UC Christus y la amenaza externa, que ya se han hablado, que es el proyecto de integración suburbana y ley de patrimonio, que podrían lesionar los intereses sobre todo de la Villa Olímpica. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias.